Today's second presenter is Claudia Bacci, a professor of sociology and researcher at the University of Buenos Aires and the National University of La Plata in Argentina. In the latter university, she also teaches in the program of history and memory. Claudia Bacci is also a lead investigator in the project Past, Present, Affects, Testimonies, and Archives in Contemporary Argentina Culture, and belongs to the research groups on feminisms in Latin America at the Institute of Latin American and the Caribbean, as well as the Argentinian Association for Research on the History of Women and Gender Studies. Today, Bacci will be presenting her work entitled Legados y Memorias en las Narrativas Testimoniales de la Argentina Postdictatorial. Legados y memorias en las narrativas testimoniales. Voy a hablar de archivos, de memorias y también voy a hablar sobre todo de silencios. Los procesos de justicia y memoria sobre el pasado reciente en la Argentina se despliegan en aspectos muy controversiales, sobre todo en relación a sus interpretaciones y a sus sentidos, sobre un mapa que supone también una fractura de alcance intergeneracional producida por la violencia del terrorismo de Estado durante la dictadura que tuvo lugar entre 1976 y 1983. Los dos ejemplos más claros de estas políticas son las figuras de la desaparición forzada y la apropiación de niñas y niños nacidos durante el cautiverio de sus madres o secuestrados junto a sus familiares, de los cuales todavía resta encontrar cerca de 400. Pero esta fractura intergeneracional alcanza a todos los vínculos marcados por la violencia estatal y se expresa también a través de silencios incómodos y relatos desfasados. En este texto voy a recorrer una serie de testimonios, 3 testimonios, realizados entre 1985 y 2006, que forman parte de un trabajo de investigación que realizo en torno a ciertas escenas testimoniales. Estos 3 testimonios fueron presentados en audiencias públicas, en el juicio a las juntas militares de 1985, en las audiencias del juicio por la verdad de La Plata, que se inició a fines de los 90 y duró prácticamente hasta 2006 o 2007, y en entrevistas realizadas por el Archivo Oral de Memoria Abierta, de la Asociación Memoria Abierta. Voy a hablar de cada una de esas escenas después. En estas escenas recorro los testimonios y en particular estos 2 testimonios con los que voy a trabajar de 2 personas que se llaman Víctor Carminati y su hija Alicia Carminati. Voy a comenzar con una cita de Elizabeth Chelin, una socióloga argentina, en su libro Los trabajos de la memoria, donde señalaba: una pregunta que queda abierta para futuras investigaciones es en qué medida la judicialización de un conflicto, como el conflicto político violento de los años 70 en Argentina, implica necesariamente su despolitización, un encuadre narrativo planteado en clave penal antes que política. Con esta cita quiero destacar la idea de que las articulaciones entre justicia, verdad y memoria no pueden considerarse estables, sino que están sometidas a tensiones, a conflictos y a silencios, que son de alcance social y subjetivo. En esto radica la importancia de los testimonios para los procesos judiciales y memoriales, donde aspectos privados y públicos devienen significativos para la comprensión y la transmisión de estas historias. Debido a la destrucción de los registros documentales por parte de la dictadura en Argentina, los testimonios de familiares y sobrevivientes, como ya se planteó antes, asumen la mayor carga social y afectiva en estos procesos. Las iniciativas del movimiento de organismos de derechos humanos han sido centrales y van desde acciones de rememoración hasta estrategias jurídicas y políticas, acciones de reparación y sobre todo, o por lo menos lo que para mí es sumamente importante, es la creación y recuperación de archivos y de registros institucionales, así como la producción de nuevos archivos.
Para resumir un poco de qué se tratan estas tres escenas antes de ir a los testimonios específicos, esto es un poco de contexto que considero necesario. Quería señalar que la escena del juicio a las juntas se produce en 1985, luego de una serie de un proceso que demoró un tiempo, aunque aparentemente parece muy corto, pero ese largo año 1984 dio lugar a una serie de estrategias políticas y jurídicas por parte del nuevo gobierno democrático asumido a fines de 1983. Estrategias referidas a cómo iban a ser tratadas las violaciones a los derechos humanos cometidas por el terrorismo de Estado y que culminaron en ese juicio conocido como el juicio a las juntas militares. Luego de este juicio, o como efecto de este juicio, hubo una serie de levantamientos militares y luego la promulgación de leyes conocidas como leyes de impunidad que condujeron al silenciamiento o al cierre de la vía penal para el tratamiento de estos crímenes entre 1987 y 2006. Sin embargo, en ese lapso, los organismos de derechos humanos, durante esos largos 20 años, continuaron la búsqueda de justicia y el trabajo de memoria en la consolidación de estrategias por el derecho a la verdad. Y esta es la segunda escena, ¿no? Esta lucha por el derecho a la verdad dio lugar a una serie de juicios que se realizaron en distintas ciudades del país que se conocen como juicios por la verdad, que se iniciaron a fines de los 90 y que consistían en mecanismos institucionales para garantizar este derecho a conocer la verdad sobre el destino de las personas desaparecidas. Estos mecanismos eran judiciales porque se llevaban adelante a través de la justicia, pero no tenían efectos penales, que es algo diferente de una comisión de la verdad, ¿no? Los juicios por la verdad reunieron entonces una gran cantidad de información. Se produjeron, por lo menos el que yo abordo, que es el juicio por la verdad de La Plata, se produjeron por algo más de 10 años, entre 1998 y 2008 y un poco más. Y esa información luego constituyó evidencia central en los juicios penales que se lograron reabrir desde 2006. A lo largo de este periodo en el que la insistencia en la justicia no dejó de estar presente, decía antes, los organismos de derechos humanos también emprendieron la tarea de documentar las búsquedas de personas secuestradas y desaparecidas y de sus hijos apropiados. Esto significó un trabajo de construcción de archivos de todo tipo, decía, ¿no? Documentos producidos para difundir, para denunciar, solicitadas, llamamientos públicos, reconocimientos a sitios de centros clandestinos que no habían sido oficialmente reconocidos, cartas oficiales a personas y líderes internacionales y también archivos concretos de documentos y archivos de testimonios orales. Yo voy a mencionar esta tercera escena y luego voy a pasar a los testimonios. Esta tercera escena a la que me refiero es la de las entrevistas narrativas producidas por el Archivo Oral de la Asociación Memoria Abierta, que es una alianza de organizaciones de derechos humanos conformada en el año 2000 para promover la memoria sobre las violaciones a los derechos humanos en el pasado reciente argentino, las acciones de resistencia y este proceso de lucha por la verdad y la justicia. El archivo oral que integré como investigadora durante algunos años, realizando estas entrevistas, se propone documentar las historias personales de quienes fueron afectados por las políticas del terror de la dictadura y produce estos testimonios audiovisuales. Lleva en la actualidad producidos cerca de 1000 testimonios. Testimonios de sobrevivientes, de integrantes de organismos de derechos humanos, de familiares de desaparecidos, de ex militantes revolucionarios, de exiliadas y muchas otras categorías posibles. En ese proceso de construcción de memorias y de justicia argentino, los testimonios referidos a la violencia
de género y a la violencia sexual se encuentran ya desde las producciones del informe Nunca Más de la CONADEP de 1984. También en el juicio a las juntas, estas formas de violencia fueron reconocidas, fueron testimoniadas, aunque no fueron reconocidas como un crimen específico, sino hasta muy recientemente. En Argentina, en el año 2010. Son las primeras condenas por delitos sexuales en el marco de la dictadura, ¿no? Esta es una de las denuncias que las testigos y los testigos colocaron en la escena pública con más insistencia en la última década. En muchos casos se trataba de mujeres muy jóvenes que prefirieron esperar a que sus hijas, sus hijos, sus parejas, sus otros familiares pudieran escuchar y comprender lo que había significado para ellas el cautiverio, o bien hasta encontrar las formas del relato para dar sentido a sus vivencias. Los testimonios que voy a comentar cruzan vínculos familiares y políticos, diálogos públicos e íntimos, historias relatadas muchas veces de muy diversas maneras, atravesadas por el peso simbólico de la desaparición y por un trabajo de transmisión que continúa. Decía entonces que estos testimonios fueron producidos en esos tres contextos: el juicio a las juntas, el juicio por la verdad de La Plata y este archivo oral de memoria abierta. En esos diferentes momentos, Víctor Carminati y su hija Alicia Carminati narran experiencias de cautiverio en dos centros clandestinos de detención, Arana y Pozo de Banfield. La placa resume algunas de esas de los puntos centrales que ellos recorren en distintas oportunidades en sus testimonios y lo que fueron sus experiencias durante ese periodo. Fueron testigos, además, y esto es muy importante, del paso por ambos centros clandestinos de un grupo de estudiantes secuestrados en La Plata en septiembre de 1976, en lo que se conoce como la Noche de los Lápices. Fueron testigos también de la desaparición forzada de una pareja formada por Estela Maris Montesano de Ogando y Jorge Ogando, a quienes se los vio en uno de estos centros y donde nació el hijo de la pareja, Martín, quien recuperó su identidad recién en 2015. Los relatos de sobrevivientes como Víctor y su hija Alicia fueron muy importantes para estas primeras búsquedas de las familias. En nuestra primera escena testimonial, en el juicio a las juntas, Víctor Carminati declaró como testigo sobre el recorrido de los jóvenes estudiantes de La Plata de la Noche de los Lápices. Declaró entonces también sobre su propio secuestro, ocurrido el 27 de septiembre de 1976, donde estuvo secuestrado hasta el 28 de diciembre de ese año. Tenía poco más de 50 años, se había jubilado, era técnico de sanidad de la policía de la provincia y continuaba residiendo en La Plata cuando fue a testimoniar en el juicio a las juntas. Quiero referirme aquí a este brevísimo pasaje del relato de Víctor en ese juicio. Mientras hablaba de su experiencia, menciona cómo al pasar que lo retuvieron junto a su hija hasta su liberación, pero no la nombra en ningún momento de su testimonio. La presencia de su hija Alicia, que al momento de ser secuestrada junto con su padre tenía 23 años, solo se advierte en el uso del plural y en la acotación dramática que hace Víctor acerca de su estado físico. Nos liberaron con mi hija, es decir, prácticamente la llevé a la rastra por las condiciones. No podía caminar. Pese a esta referencia, y sobre todo pese a ese silencio acerca de quién y qué había ocurrido con esa hija, el tribunal, la fiscalía, las defensas, nadie en ese juicio le pregunta por ella.
o por las circunstancias de esa liberación. Alicia no fue testigo en el juicio a las juntas y no dio testimonio por muchos años. Después de su liberación, se había exiliado en Australia. La segunda escena transcurre en el año 2003 en el juicio por la verdad de La Plata, donde se presentaron testimonios en relación a la desaparición de la familia Montesano Ogando, a la que ya me referí. El primero fue el de Delia Giovanola, madre de Jorge Ogando, una de las fundadoras de Abuelas de Plaza de Mayo, que trata sobre su búsqueda del nieto que todavía no había sido recuperado. El segundo testimonio en ese juicio fue, en relación a este caso, fue el de Alicia Carminati, quien por primera vez asiste como testigo a un tribunal público. El juicio por la verdad promovía investigaciones sobre el destino de las personas secuestradas y desaparecidas, recolectando toda la información producida durante décadas por diferentes instancias administrativas, judiciales, pero sobre todo habría un espacio para la recepción de testimonios como el de Alicia en audiencias públicas por parte de personas que nunca habían tenido esa oportunidad. Así se produjeron gran cantidad de testimonios de este tipo y se establecieron redes entre ellos que daban cuenta de los circuitos represivos que nunca antes habían sido descritos con tanto detalle. Durante su testimonio en este juicio, Alicia mantiene una carpeta de papeles sobre el escritorio que, sin embargo, no consulta ni revisa, mientras describe los días que compartió con Estela Maris Montesano y otras mujeres embarazadas en el centro clandestino Pozo de Banfield. Relata la conversación que mantuvieron sobre el parto y el nacimiento de su hijo Martín, así como las falsas promesas de los guardias de restituirlo a la familia. Esta información es parte de su fidelidad al legado de Estela Maris hacia sus hijos y hacia la abuela Delia, y es lo que le permite a Alicia participar en parte de la reconstrucción de esos lazos familiares. Pero Alicia reconstruye además otro legado en esa escena que reúne la justicia y la verdad. Luego de describir las condiciones de cautiverio y la liberación con su padre, justo antes de que el juez dé por terminado el testimonio, pide agregar algo más. Algo que está fuera del testimonio, pero que lo compone. Y dice: yo tengo en este momento una declaración que hizo mi padre en el año 1985. Es una declaración que considero que declara lo que pudo declarar. Recuerdo que al poco tiempo que nos secuestran me preguntó qué era lo que me habían hecho. Y nunca pudo afrontar el dolor. Nunca pudo, con el pensamiento de que a mí me hubieran llevado a ese lugar y hubieran sucedido las cosas que sucedieron, que es lo que él omite, puedo decir, hasta el día de su muerte. Alicia toma entonces algunos papeles de la carpeta que mantenía a su lado mientras hablaba y lee una copia del testimonio de su padre de 1985 en el que se refería a Estela Maris y a Jorge Ogando. Por unos momentos entonces, Víctor y Alicia testimonian juntos. Estas citas cruzadas tienden puentes, borronean los tiempos diferidos de las memorias y los silencios entre Alicia y su padre, pero también con la familia Montesano Ogando. Aunque no habían podido hablar nunca sobre esto, como indicaba Alicia, en esta oportunidad testimonian juntos sobre el sufrimiento de la familia Ogando. El último fragmento de testimonio al que me voy a referir proviene de la cita de la entrevista de Alicia Carminati en el Archivo Oral de Memoria Abierta, que se realizó en febrero de 2006 y que fue filmada en casa de la hija mayor del matrimonio Montesano Ogando, Virginia, quien creció con su abuela paterna y con quien Alicia mantenía una relación muy cercana. En este testimonio, Alicia habla de cuestiones que no había contado antes.
públicamente. La entrevista es de acceso público. Sobre su propia militancia política en los 70, cercana a un grupo revolucionario, sobre el desamparo familiar que vivió al ser liberados con su padre, sobre las circunstancias de su partida a Australia. Pero una parte importante del relato la dedica a evocar el impacto que sintió al escuchar el testimonio de su padre en el juicio a las juntas. El primer testimonio, aquel donde no la nombra, y reflexiona sobre las razones por las que cree que no había podido ni nombrarla ni hablar con ella sobre el cautiverio que habían vivido, sin embargo, juntos. Y dice: recuerdo que estábamos con amigos, con pintores de La Plata que eran muy amigos de él, de su padre, poco después. Esto era enero del 77. Y mi viejo estaba relatando en tercera persona. Tomó esa actitud prácticamente desde que salimos, como si él no hubiera sido el protagonista. El testimonio, el día del juicio, también declara en tercera persona. Estábamos conversando y uno de sus amigos me dice: bueno, ¿y a vos? ¿Qué te hicieron estos hijos de puta? Y mi viejo inmediatamente se da vuelta y le dice: a mi hija no le pasó nada, no la tocaron. En ese momento no me había dado cuenta de cómo funcionaba en el tema de la protección. El dolor de saber lo que había pasado, de lo que le pasa a un hijo, creo que es imposible de tolerar. Analizándolo muchísimos años más tarde, por supuesto, decís, bueno, es la manera que él se estaba protegiendo. En el recuerdo de Alicia, su padre, que no podía asumir la primera persona cuando narraba sus propias experiencias, la adoptaba de inmediato para resguardarla de lo que temía que le hubiera pasado a ella. Algo sobre lo que sabía porque otras jóvenes habían vivido situaciones de violencia de género en esos centros clandestinos, porque él había sido testigo de esas situaciones y porque él mismo había sido torturado. Alicia, quien en sus testimonios solo menciona unas pocas situaciones generales de abuso sexual, manoseos, amenazas, comprende que su padre dijo lo que pudo para protegerla y protegerse, con un silencio de sobreentendidos que a ella la enmudeció. Esta forma de imposición del silencio, una especie de insistencia en la protección y a la vez en no querer saber, ligada a la sospecha de la violencia sexual, estableció una distancia con su padre que solo los años transcurridos y su propio trabajo de rememoración y reflexión le permitieron comprender. Y voy a cerrar con esto. En el libro citado al comienzo de Yelin, ella propone pensar dos lógicas del silencio. Una que opera en múltiples capas de evasión, que dicen por lo no dicho, y otra derivada de la ausencia de capacidad de escucha, una incapacidad colectiva por recibir los aspectos más complejos de los testimonios que obtura la emergencia y la consolidación de memorias alternativas en el espacio público, ya sea porque las confinan a lo privado, como en el caso de la violencia sexual, o porque no encuentran los lenguajes para expresarse, como en el caso de la tortura o a veces de la acción revolucionaria. En estas instancias, la escucha del testimonio tiene una temporalidad que es específica, diferente de las urgencias y las tareas que se proponen incluso las testigos, más relacionada con los climas sociales y políticos, con el rol de las instituciones y los públicos y el tipo de encuadres discursivos que alteran, modelan o silencian también las formas y los contenidos de las voces de las testigos. En un trabajo que realizamos en el año 2012 desde Memoria Abierta en torno a la cuestión de los testimonios de las mujeres sobrevivientes sobre la violencia sexual en los centros clandestinos, decíamos que quienes testimonian buscan recomponer la intimidad y la privacidad subjetivas a la vez que intentan apuestas políticas por desprivatizar la violencia sexual y colocar en el espacio público
el carácter político de la misma. No hay un momento preciso ni una sola manera de ofrecer estos testimonios que conllevan la exposición de la vulnerabilidad subjetiva, corporal. La escucha y la solidaridad esperadas por tantos años por las sobrevivientes pueden ser tanto una oportunidad de reparación del aislamiento como motivo de restricciones y silencios selectivos, o diversas formas de autoprotección en el relato sobre el sufrimiento. Walter Benjamin hablaba de la crisis de la experiencia, ¿no? De esta dificultad para narrar. Termino entonces con algunas preguntas persistentes en torno al trabajo con testimonios, donde se anudan temporalidades y afectos que considero necesario mantener como tales, es decir, irresueltos. ¿Cómo se elaboran a través del testimonio estas formas de violencia que anudan dimensiones subjetivas y políticas? ¿Cómo abordar la distinción entre privacidad y publicidad en ese marco? ¿Cómo relatar la dimensión de género de la tortura y el cautiverio durante la dictadura? ¿Relatar es siempre reparador? Muchas gracias.